Saludos familia, muchas bendiciones, ¿cómo están? Abramos nuestras Biblias en el capítulo 7. Continuamos a través del Sermón del Monte, ya en la última parte, en el primero de estos 5 sermones con los que el Evangelio de Mateo, abramos nuestras Biblias en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, con el que Mateo organiza su Evangelio. 5 discursos evocando los 5 libros de la ley, marcando así de una manera estilista, si tú quieres, la importancia del Torá, de la palabra de Dios, esto que aparece en cada uno de los libros. Bienaventurado aquel que medita en la ley del Señor de día y de noche. Muy bien, estamos en el capítulo 7, Mateo capítulo 7, comenzando en el verso 1. ¿Me acompañan a leerlo? No juzguéis para que no sean juzgados. Porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con la que medís, os serán medidos. Oramos. Señor hermoso, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de estar todos como un solo hombre, con un mismo corazón, alrededor de tu preciosísima y poderosa y suficiente y eterna palabra, Señor. Hoy leíamos mi esposa y yo, en tu nombre alabaremos tu palabra. Señor, tú has engrandecido tu palabra y tu nombre por encima de todas las cosas. Rogamos, Señor, que abras nuestros ojos para que veamos en ella las maravillas de tu ley y contemplando, Señor, en tu palabra tu gloria. Como en un espejo, sigamos siendo transformados como tu imagen por tu espíritu, es lo que pedimos en el precioso nombre de Jesús. Y los semillosos decimos así sea. Amén y amén. La vida en comunidad, en el discípulo de Jesucristo, no es una opción, sino una necesidad que obedece a un diseño. Cuando Dios, lo recordamos, crea al hombre a su imagen, allá en el capítulo 1 de Génesis, lo crea en comunidad, cuando Él dice hagamos, para vivir también en comunidad. Recordemos Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Pues en comunidad. Varón y hembra los creó. En el Nuevo Testamento, esta pluralidad con la que fuimos creados se manifiesta ahora en la iglesia a través de muchas imágenes. Una de ellas usada mucho por Pablo en sus cartas, el cuerpo de Cristo, conformado de la misma forma como el cuerpo humano está conformado, por muchos y diferentes miembros diseñados para edificarnos unos a otros y servirnos unos a otros en amor. Otra imagen también muy usada por Pablo, que es muy recurrente entre los semillosos, es la familia. ¡Hey, familia! La familia de la fe, donde cuidamos unos de otros, donde llevamos las cargas los unos de los otros y cumplimos así la ley de Cristo. ¿Cuál es esta? Ámense unos a otros como yo les he amado. Muy bien. El problema es cuando un miembro se siente superior a los demás. Uy, cuántas advertencias en la palabra de Dios. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Lo dice esto en el contexto, otra vez, de esta realidad preciosa donde somos miembros los unos de los otros de un mismo cuerpo. Repito, este problema surge cuando uno de los miembros se siente superior a los demás y peor aún, cuando toma atribuciones que le pertenecen solo al Señor. Y una de ellas, y lamentablemente muy común entre los cristianos, es el derecho o la atribución que nos tomamos de juzgar y aún condenar a otro ser humano, trayendo esto un deterioro fundamental a la relación entre hermanos y creyentes en Jesús, cuya función en este mundo es alumbrarlo, bendecirlo, salarlo con el evangelio de Jesucristo, con el amor de Jesucristo, ya que nosotros portamos la esperanza del evangelio. ¿A través de qué?
Pues a través de nuestras relaciones, porque eso es lo que dice Jesús, que el mundo conocerá que Él es el Señor, que somos sus discípulos, cuando nos juzguemos unos a otros, cuando nos amemos unos a otros. ¿Cómo podemos evitar la disolución de este vínculo precioso de amor con el que nos ha unido el Señor? ¿Cómo podemos mantener la efectividad de nuestro testimonio en este mundo al que Jesús nos envió a llenarlo de su conocimiento? En este texto de los versos 1 al 6 traigo 3 reflexiones cortas, breves. El título de esta enseñanza es Para amar un hermano. En primer lugar, para amar un hermano necesitamos todos considerar la ley del espejo, misma que acabamos de leer y estamos a punto de comentar. En segundo lugar, debemos cumplir con nuestra principal o primera responsabilidad, versos 3 al 5. Y en tercer lugar, evitar a toda costa comportarnos como animales. Ya lo explicamos, el texto es elocuente. Sigamos la lectura y pongamos sentido simplemente a lo que leemos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. Ya nos decía Jesús a la mitad del presente sermón que el camino del discipulado cristiano es uno de excelencia moral. ¿Lo recuerdan? Mayor incluso que la de los escribas y fariseos. Aquella justicia, aquella virtud moral que mostraban ellos a través de este celo por guardar la ley, así como para hacer que se guardase la ley. Los escribas y fariseos tenían un altísimo concepto de sí mismos, ya que sin considerar el espíritu o intención original de la ley, ellos se justificaban a ellos mismos a través de estos y muchos ritos absurdos con los que, repito, según ellos, les animaban a guardar la ley de Dios, como lo estudiamos con lujo de detalle en aquellas paradojas, ¿recuerdan? Derivadas de los mandamientos, no matarás. Ellos entendían una cosa, mientras Jesús, el dador de la ley, el único que puede salvar o perder, daba el perfecto énfasis, la correcta interpretación. O cuando la ley decía, no cometerás adulterio, ellos pensaban que tenía que ver solamente con los ojos o con las relaciones, victimizando a la mujer, etcétera, etcétera. Pero Jesús dice que esto es un problema del corazón. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Estos fariseos necesitaban juzgar a todas aquellas personas que no tenían su mismo enfoque acerca de la ley. ¿Para qué? Pues para justificarse a ellos mismos. Esto es, para mostrar, o para mostrarse, mejor dicho, como justos delante de los hombres. Y a estos fariseos Jesús los confronta una y otra vez. Por ejemplo, en Lucas 15, verso 16, Jesús les confronta diciéndoles, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Una de esas maneras es juzgándoles. Mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es pura abominación. Jesús nos alerta acerca del espíritu de los fariseos, quienes habiendo comenzado, sí, como un grupo de choque, por así decirlo, en contra del abandono de la ley, en contra de las costumbres de judías, terminaron como los más grandes hipócritas ante los hombres, pero sobre todo delante de Dios, ya que en esta clase de juicio, en el que no solo se juzgan los actos, sino a las personas mismas y las intenciones de su corazón, en ningún lugar en la Biblia Dios concede este o algún atributo similar o a un hombre o a alguna institución humana. Por ejemplo, el Salmo 75, verso 7 dice, Dios es el juez, Dios y solamente Dios. A este humilla, a aquel exalta. ¿Qué me dicen de Santiago 4:12, este verso que nosotros hemos leído y releído y comentado y meditado? Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro ser humano? Y permítanme leerles Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Recordémoslo. Vi un gran trono blanco
y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago del fuego. Esta es una atribución que, según nuestras Biblias, le corresponde solamente al que está sentado en el trono, cuyo reino domina sobre todos los reinos. Jesús enseña que el atrevernos a condenar a un hermano es como vernos a nosotros mismos en un espejo, ya que al condenar a alguien, esto me hace culpable automáticamente delante de Dios. El apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Romanos, verso 1, dice así: por lo cual tú eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. La ley del espejo, con la medida con la que tú midas, vas a ser medido de nuevo. Ahora bien, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer cuando ante nuestra percepción, ante nuestro entendimiento de la palabra de Dios, con un corazón sincero por ayudar, vemos a alguno de nuestros hermanos persistir, cometer un error, cometer un pecado y persistir en él? Debemos hacernos, como decimos, de la vista gorda, decir algo así como: yo no vi eso. ¿Debo acaso asumir que Dios hará lo mismo? ¿Pasará por alto, tomará por inocente al culpable? ¿Por qué entonces la Biblia celebra el amor y la osadía de un hermano que rescata al otro del error de su camino, salvando de muerte su alma, cubriendo así multitud de pecados, según Santiago 5:20? Pero es muy diferente, ¿verdad? Rescatar a un hermano que está y persiste en el error, a juzgarlo, o aún peor, condenarlo y así desecharlo. La respuesta está en los versos siguientes, versos 3 al 5. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues primeramente cumpliendo con nuestra responsabilidad primaria, versos 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esta metáfora de la paja y la viga, pues era muy familiar para Jesús, ya que como carpintero sabía muy bien acerca del comportamiento de estas pajas o pequeñas astillas súper volátiles que podrían acabar en el ojo de cualquier persona, literalmente. Lo que era verdaderamente peligroso era el hecho de tener una viga en el ojo que no solo podría obstruir la visión, sino dejar tuerto y sin vista a cualquier persona. Y eso verdaderamente es peligroso. La interesante forma poética, por otra parte, llamada quiasmo, vamos a recordarla y si no hemos escuchado de ella, vamos a conocerla y espero poderla explicar de una manera sencilla. Esta interesante forma poética, muy característica en los Salmos y en muchos otros libros en la Biblia, repito, llamada quiasmo, en la que están organizados los versos, estos 4 y 5, sirven para añadir énfasis a lo que debe ser nuestro enfoque o aquello que debería ocuparnos. Permítanme explicar. Las ideas en estos versos 4 y 5 están repetidas, como es la costumbre de la poesía hebrea, donde se rima, ¿recuerdan? No la fonética, sino el significado. En los versos, repito, en la poesía hebrea, la característica primaria es la repetición, pero en esta repetición no se rima el sonido, sino se ritma el significado de los versos. Esta forma, en particular llamado quiasmo, sí, hay repetición, pero está invertida esta repetición. Termina
digamos, la parte poética de la misma manera en la que comenzó, ¿se fijan? Imagínate por un momento un sándwich. Un sándwich tiene dos tapas. La torta de jamón del Chavo del Ocho. Ha sido un súper motivo de intriga. ¿Cómo era la torta de jamón del Chavo? Bueno, pues partamos de que el Chavo era una persona pobre que vivía en un barril, aunque se decía que era el del 8 o el del departamento 8. Bueno, yo no sé qué pasó con sus papás, pero terminó viviendo en el barril. Bueno, pues esa torta de jamón tenía solamente dos tapas de pan, una embarrada de mayonesa en cada tapa y un pedacito delgadititito de jamón. Se fijan, tres elementos. Digamos que la parte A son los extremos, las tapas. La parte B están incluidas en las tapas, es la mayonesa, y la parte C de la poesía es el jamón. En otras palabras, hay repetición AA, BB, pero este quiasmo deja la parte importante en el centro, dando un énfasis. En este caso, la letra A, en este caso, es la idea de la paja. La idea B es la de tu propio ojo y la que queda en el centro es la más importante a considerar. ¿Cuál es esta? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Ahora sí leamos los versos 4 y 5 y díganme si esta explicación de la torta del Chavo ayudó para poder entender la repetición invertida de esta poesía hebrea o esta forma llamada quiasmo. ¿O cómo dirías a tu hermano, déjame sacar la paja? La paja es la letra A de tu ojo, y aquí la viga de tu ojo, esa es la B. Hipócrita, saca primero, letra C, la viga de tu propio ojo, la letra B, entonces verás bien para sacar la paja. ¿Te fijas? La paja al final, la viga, y al final saca primero la viga de tu propio ojo. Bien, pues eso es lo importante. Eso es, en esta forma poética está resaltada la responsabilidad. Otra vez la pregunta es, pues, ¿qué hacer cuando nosotros vemos a nuestro hermano no solamente incurrir en el error, sino persistir en el error? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cuidar de nosotros mismos. Jesús nos está marcando nuestra primera y gran responsabilidad, aquella que hará la diferencia en nuestra comunidad, nuestra más grande contribución, así como la más poderosa arma de liderazgo y persuasión. ¿Cuál es esta? El ejemplo, la inspiración. Escuchemos algunas de las muchas maneras en las que el Nuevo Testamento hace referencia a este importante principio. Una que para mí es muy recurrente, pienso mucho en esta, es Primera de Juan, la carta universal del apóstol Juan en el capítulo 5, verso 2, que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En otras palabras, la mejor contribución que yo voy a poder hacer a mi familia, a mi célula, a mi iglesia, es disciplinarme en tomar responsabilidad de mi vida espiritual. La hipocresía en este caso consiste en este actor que sube al stage con su máscara. ¿Se acuerdan que la palabra hipócrita en este caso no es un peyorativo? Jesús no está tratando de insultar o de denigrar a nadie, ¿no? Pues se estaría contradiciendo porque un poquito antes en el Sermón del Monte, Él nos dijo y nos mandó que no llamáramos a fatuo o necio a nadie, poner en cuestión ni su destino eterno, pero tampoco su capacidad intelectual. Entonces Jesús estaría contradiciendo. Esta palabra más bien denota, repito, a un actor que sube al stage y que usa diferentes máscaras para protagonizar diferentes personajes. Pero aquí el hipócrita es que toma la máscara equivocada, tomando un lugar que no le corresponde, el lugar de Dios. Hipócrita, has escogido al personaje incorrecto. El papel de juez solamente
lo puede llevar a cabo aquel que está sentado sobre su trono. Bien. Dios es el único que conoce y pesa los corazones de los hombres, pues. Él es el único dador, de la ley, y nosotros somos simplemente llamados a obedecerla. Bien, el sacar la viga de nuestro ojo nos permite ver con claridad para entonces, sí, como enseña aquí el Señor, sacar la paja del ojo de nuestro hermano. ¿Debemos ayudar para sacar la paja del ojo de nuestro hermano? Pues aquí Jesús nos dice que sí, pero hay un orden. Y el orden primero es examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe o no. Hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento que nos pueden dar muchísima luz al respecto. ¿Qué hacer pues cuando recuperamos la visión y cuando tratamos con esa viga que está en el ojo de todos y cada uno de nosotros? ¿Cómo poder ayudar a nuestros hermanos? Bien, pues el primer pasaje está en Gálatas 6, 1 al 2, lo hemos leído, lo hemos meditado, lo hemos incluso hasta memorizado, pero vamos a revisarlo nuevamente. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, en otras palabras, que tomaron el tiempo para, a la luz de la palabra, pedirle al Espíritu Santo que investigue sus corazones y que descubra si hay camino de perversidad y que nos guíe en el camino eterno. Ustedes que son espirituales, dice Gálatas 6, restáurenle. Entonces, la palabra acá es restaurar. No somos llamados ni a criticar, menos a juzgar o a condenar a alguien por el cual Cristo murió, sino restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Por qué? Pues porque con el juicio que juzguemos a otro y con la misma vara que medimos a los hijos de alguien más, nuestros hijos van a ser medidos, nuestro matrimonio, etcétera, 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 etcétera. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por lo tanto, el sacerdocio de los creyentes, la intercesión, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Otro pasaje preciosísimo que nos da mucha luz al respecto, cómo ayudar a un hermano que está y persiste en el error, es Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es un tema de dos. Si te ha escuchado, bueno, pues has ganado a tu hermano, verso 16, pero si no te escucha, toma aún contigo a uno o dos. ¿Qué perfil deben de tener este uno o dos? Bueno, según el Antiguo Testamento, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Las cosas judiciales, civiles, dentro a la luz de la ley de Dios, tenían que llevarse así, con testigos. Pero en este caso, estos testigos tienen que ser imparciales, que amen a Dios, que sepan otorgar el beneficio de la duda y que con un corazón humilde, con un corazón de Gálatas 6 y de oración, puedan ser testigos de esta conversación. Si no los oye a ellos, bueno, dilo a la iglesia, a los ancianos, en este caso a tu pastor o moderador de célula, pero si no escucha a la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. Eso no significa que mandes tú y mande yo al infierno a nadie, no es nuestro papel. ¿Qué hacemos nosotros con los gentiles y publicanos? Bueno, pues son nuestro campo misionero. Somos llamados a orar por ellos, a amarlos y mostrarles la luz de Cristo a través de nuestras obras. Por supuesto, un hermano en esta categoría no debería jamás de tener un rol de liderazgo, un rol de influencia. No es que le estemos banqueando ni le estemos haciendo fuchi, sino vamos a darle espacio para que él tome las decisiones que tenga que tomar, pero también que en este error en el que está él pues gravitando no sea de influencia para otros y no sea tropiezo para otros. Esto si nosotros estamos encargados de una célula. Otra vez, con un espíritu de mansedumbre y de amor, siempre para restaurar. Ahora, después de decirnos lo que tú y yo necesitamos hacer para verdaderamente amarnos unos a otros, Jesús nos deja con una fuertísima advertencia. ¿Están listos? ¡Vamos! Dios mío, verso 6.
No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. En este caso, lo santo y las perlas, bueno, pues ya Jesús nos habló de los tesoros. Y una de las preguntas en células era, ¿cuáles son las cosas que a la luz de la Biblia crees tú que son un tesoro para Dios? Y no es tan difícil responder esa pregunta porque la Biblia enseña que Dios de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo. Efectivamente, las personas, nuestros hermanos por los cuales Cristo murió, son un tesoro. Un tesoro es la comunión cristiana, una perla preciosa es el compañerismo cristiano donde Jesucristo es exaltado, donde se busca extender su reino y darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, un trofeo de su gracia y de su amor muy, muy valioso. Son todas estas cosas como para ser destruidos, como cerdos que pisan las perlas, que no les pueden alimentar. Se me imagino un cerdo cuando ve perlas y se dan cuenta que no son comestibles, lo primero que hacen es pisotearlas completamente desesperados. O perros, los perros en todas las culturas tienen fama, sobre todo los perros como los coyotes y los lobos, esta clase de caninos de despedazar. Y es muy interesante que, por ejemplo, en Lucas 21-24, cuando se habla de la destrucción de Jerusalén, hace referencia a los gentiles como aquellos que hollarían la ciudad como cerdos. Desde el punto de vista judío, los romanos eran considerados así como cerdos. Era una manera despectiva de llamarles, y ustedes saben que la otra manera despectiva en la que los judíos se referían a las naciones y a los gentiles eran esto, perros, pero perros en el sentido de que cazan a su presa, porque los judíos fueron el objeto del odio y de la persecución de estos a los que ellos consideraban perros. Entonces, en esta última imagen, Jesús la vuelvo a leer, verso 6, no den lo santo a los perros. Algo tan precioso como la comunión cristiana. No seamos nosotros aquellos que perseguimos a nuestros preciosos y a nuestros propios hermanos. Tampoco echen las perlas a los cerdos. Significa que no pisoteemos las cosas hermosas por las que Cristo murió. Démosle valor a aquellas cosas que tienen valor. Peleemos y luchemos por las cosas que valen entre nosotros la pena, que es la comunión preciosa a la que nos ha llamado Jesucristo. No nos convirtamos en abusadores, como los romanos, no nos convirtamos en perseguidores de nuestros propios hermanos, sino amémonos unos a otros de la manera en la que Jesús nos enseña en este importante pasaje, cuidando de nuestra vida espiritual, así como cuidando de la vida de otros. Oramos. Señor hermoso, tu palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, Señor. Y es muy, muy triste para un papá, para una mamá, cuando los hermanitos, lejos de ayudarse, se encubren en sus mentiras. Cuando los hermanitos, lejos de ayudarse, se solapan, se ocultan, no se ayudan. Es muy triste, Señor, que no haya la fibra moral en cada uno de nosotros, Padre, el dolor en el corazón, el amor suficiente, Señor, para confrontar con amor, con dolor, con lágrimas, con paciencia, con oración, Señor, los errores de nuestros hermanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque nos hemos entregado a un espíritu de juicio. Hemos sido abusadores, como los romanos. Hemos sido perseguidores, como los gentiles, Señor, de tu pueblo. Pero, Padre, queremos estar en la ecuación no como aquellos que restan, sino como aquellos que suman, amando de hecho y en verdad. Es imposible que vengan los tropiezos, es imposible que vengan los errores. Se han presentado, se presentan y se presentarán muchas veces, Señor. Pero ayúdanos a reaccionar como tú, Señor. Y en primer lugar, Señor, que podamos reaccionar como aquellos que aman tu palabra.
como aquellos que guardan tu palabra, como aquellos que somos un ejemplo de la Grace, Señor, como aquellos que somos una inspiración y por lo tanto tenemos autoridad por nuestro ejemplo, Señor, ni por nuestras palabras, Señor. Danos verdaderamente un espíritu compasivo, Señor, y ayúdanos a caminar cerca de los débiles, Señor, a los que dudan, Señor, poderlos, Señor, convencer, y a otros, como dice tu palabra, arrebatarlos del fuego, aborreciendo, dice tu palabra, aún la ropa contaminada por su carne, Señor. Sepa pues que el que haga volver al hermano, al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Señor, no queremos ser abusadores, no queremos ser perseguidores, queremos ser aquellos que cubren multitud de pecados, porque te lo pedimos en tu precioso nombre. Así sea.